Después de una pequeña reconstrucción gracias a fuerzas externas o mejor dicho de otro planeta. La casa quedó como nueva. Como si nunca hubiera sido destruido. Nos encontrábamos en las calles. Gigi iba acompañado por Yuji. Más que nada por la insistencia del hechicero para que el pelirrojo no perdiera el control. Así que, como te va con ojo maligno, ha mostrado indicios de tomar el control. Bueno, la verdad es que me he transformado en él unas cuantas veces. Decía casi sin preocupaciones el pelirrojo. El pelirrosa mostró un rostro de sorpresa por aquellas afirmaciones. Espera, no lo malinterpretes, está cumpliendo su promesa. Decía Gigi. ¿Estás seguro? Decía el chamán. No sé si es a causa de todo este entrenamiento, pero recientemente me he sentido conectado con ojo maligno. Es como si estuviera disfrutando de su segunda oportunidad de vivir. Y puede que no sea solo odio, es extraño describirlo a simples palabras, pero parece que está disfrutando por su cuenta, sin la necesidad de dañar a alguien. Decía el pelirrojo. Ya veo, mientras no manifieste indicios de violencia, no tendremos problemas. Reafirmaba el chamán. Debo agradecerte, Yuji. No solo por esto, sino por todo lo que me has ayudado. Ni lo digas, sé por lo que estás pasando. En el pasado mi profesor fue quien me dio una mano. Mientras estuviera él sabía que nada malo le pasaría a la gente de mi alrededor. Decía Yuji con cierta nostalgia. Entiendo, tu profesor debe ser muy fuerte, ¿acaso él también un exorcista? Preguntaba con curiosidad el pelirrojo. El mejor de todos nosotros, lo conocían muchos por ser el hechicero más fuerte de la actualidad. Decía con una sonrisa el chamán. Pero les alarmo que una multitud de chicas estaban en la puerta de la escuela únicamente por Gigi. Vaya, en serio es famoso con las chicas. Pensaba algo incrédulo el hechicero mientras que el pelirrojo posaba para ellas, halagándolas por su belleza mientras que el pelirrosa estaba por irse, sintiendo que estaba sobrando. Estará bien, mientras tenga cuidado no debe pasar nada malo. Pensaba el chamán. Pero se puso alerta al sentir una presencia maligna y con un instinto asesino. Al voltearse observó que era ojo maligno. Del yokai emanaba un gran instinto asesino por las jóvenes que se encontraba a su alrededor. Sin embargo se puso alerta al ver al hechicero quien tenía una mirada seria ante él. Incluso sorprendiéndose cómo las pupilas de sus ojos cambiaban de color. Pero antes que hubiera un conflicto entre espíritu y hechicero llegaría cierta psíquica sosteniendo el brazo del pelirrojo. Mostrando una sonrisa nerviosa. Intentando aliviar la tensión que había. Idiota, este es un mal momento. Transfórmate en Gigi. Reclamaba la castaña. Ni en sueños, esto está realmente delicioso. Se negaba el yokai mientras tomaba de su jugo. Necesitamos alejarlo de la escuela. Decía en un susurro. Ojo maligno, con mentalidad de un niño empezaría a caminar. Habiendo algo que llamaría la atención del yokai. Pero a la hora de tratar de desplazarse fue detenido al ser sujetado de su hombro de parte del hechicero. Demostrando que Yuji era más rápido. Iremos a donde quieras, pero no armes un escándalo. Decía con una voz seria el hechicero. Ojo maligno apuntaría con su dedo hacia donde quería ir. Momo y Yuji lo llevarían, con intención de que no arme un escándalo en el camino. Entonces, estuviste esperándonos. Por supuesto, sé que dejar a Gigi suelto es un peligro, a pesar de que es un prodigio en la energía espiritual. Me preocupaba que algo como esto pueda ocurrir. Decía la psíquica. La pregunta en realidad es, ¿qué haremos con él? Dudo mucho que se transforme en Gigi por su voluntad. Decía Yuji. Lo más posible es que no lo haga, por lo tanto lo mantendré vigilado hasta entonces. Por lo menos parece que lo que decía Gigi no era una mentira. No parece tener intenciones de dañar a otros. O eso espero. Decía Yuji con dudas en sus palabras. Como sea, lo llevaré a mi salón. Deberías ir ya a tus clases, Yuji. Nos veremos en el recreo. Pasaron los minutos volando y el hechicero se encontraba en sus clases, perdido en sus pensamientos mientras el profesor dictaba las clases. Itadori, está todo bien. Decía la delegada de su salón. Oh, Sawaki. No te preocupes. Solo estoy pensando en muchas cosas. Decía con calma Yuji. Deberías concentrarte más en clases, más cuando estamos en temporada de examen. Decía la delegada con su típico nervios como era de costumbre. No te preocupes, lo haré. Gracias por recordármelo, estoy anotando todo lo que se pueda. Decía con una sonrisa el hechicero. Tratando de que la castaña no se preocupe. Pasó la hora volando. Las clases finalizarían.
Todos los estudiantes se estaban yendo al comedor o al patio de la escuela aprovechando la hora. La vista del pelirrosa se enfocaría en el pelinegro pensando en pedir su ayuda con ojo maligno, pero vio cómo parecía estar hablando con otro estudiante o mejor dicho un compañero de su salón. Bueno, creo que él también está con sus propios asuntos. Pensaba el chamán mientras se acercaba a la delegada del curso. Oh, casi me olvido. Sawaki, si no te es molestia podrías aguardarme unos libros de mitología japonesa, sobre todo de Ryome Sukuna. Decía Yuji. Desde hace unos días estuvo pensando de la existencia de Sukuna. ¿Qué tan peligroso puede representar para la humanidad? Oh, no sabía que te interesara la mitología japonesa, aunque no lo puedes recoger tú. Preguntaba la castaña. Digamos que tengo asuntos que resolver primero. Decía el chamán refiriéndose a Ojo Maligno. Oh, está bien. No te preocupes, pediré los libros. De todos modos iba a ir a la biblioteca. Decía con calma la delegada. Muchas gracias Sawaki, prometo devolverte el favor de algún modo. Decía con una sonrisa que caracterizaba al chamán, retirándose de su salón. Al ingresar al comedor de la escuela, pudo observar a lo lejos cómo la psíquica trataba de enseñarle a cómo comer la comida adecuadamente. Sin embargo no obtuvo tantos resultados. Es como enseñarle a un bebé a caminar. Pensaba el chamán mientras se acercaba a ambos. A pasos de bebé, supongo. Decía con sarcasmo la castaña. ¿Qué haremos con él? Decía el hechicero. Lo he pensado durante la clase, lo mejor será dejarlo por el momento, no parece que quiera dañar a otros. Decía Momo. Si lo dejamos como si nada, nos arriesgamos a que tome cualquier acción. Decía el hechicero dudas. Es como un bebé, no creo que haga algo, de lo contrario romperá su promesa con Okarun. Decía Momo escuchando las voces de sus amigas al fondo. Oye, ¿no son tus amigas? Deberías ir. Decía Yuji. ¿Estás seguro? No quisiera dejarte con todo el trabajo, no sería justo. Decía Ayase viendo cómo Ojo Maligno trataba de usar bien los palillos. No te debes preocupar, esto no es nada comparado a mis otros trabajos como hechicero. Cuidar a un yokai no será un problema. Decía con una risa de por medio. La castaña terminaría aceptando, no sin antes prometer que volvería pronto. ¿Y ahora, qué haré contigo? Puedes al menos usar bien los palillos. Decía Yuji viendo cómo Ojo Maligno parecía disfrutar de la comida, sin embargo llamaba la atención de muchos. Pasaron los minutos y se encontraba el pelirrosa junto al yokai caminando. Deberé pensar seriamente sobre hacer investigaciones paranormales. Quizás pueda seguir siendo de ayuda, incluso conseguir información de cómo volver a mi hogar. Pensaba el chamán observando los dedos faltantes de su mano. Pero se alertó al sentir la energía espiritual muy cerca de él. Observando al yokai. Quédate aquí, no te separes del comedor hasta que regrese. Decía para posterior retirarse. Desplazándose a una gran velocidad guiándose por aquellas presencias espirituales. Estaremos bien sin su ayuda. Nosotros dos podemos. Mencionaba Ayase mientras Takakura sugería insistiendo en llamar también a Itadori para rescatar una de sus bolas. No será necesario, ahora mismo está cuidando a que Gigi no cometa una locura. Lo que menos quiero es agobiarlo con todos nuestros problemas. Suficiente que esté encargándose de Ojo Maligno. Decía la psíquica mientras le daba un pequeño golpe en el hombro del pelinegro. Vamos. No debe ser un problema. Según lo que oí debe ser un espectro. Ya nos hemos enfrentado a yokais más peligrosos. ¿Qué tanto problema nos debe dar? Decía confiada la castaña en sus palabras. Alguna entidad espiritual podría haberla llevado a algún lugar. Al menos esa es mi hipótesis. Decía Takakura. Turbo abuela dijo que otros espíritus iban a reclamar si nos tardábamos. No debe estar tan lejos. Sin saber estaba siendo vigilado por el supuesto amigo de Takakura. El hechicero había llegado al lugar donde sentía dos presencias espirituales. Observando que eran sus compañeros. Al observarse pudo percatar que se estaban enfrentando a un enemigo invisible. No era difícil saber su ubicación por la bola dorada que estaba pegado al enemigo. Era como un radar para saber dónde se encontraba ubicado. Para el hechicero el enemigo no era un reto para él. Emanando una cierta cantidad de energía maldita en su puño. Aplicando el puño divergente. Bien hecho, Yuji. Decía Momo con sorpresa. El chico nuevo se encontraba sorprendido por aquella fuerza descomunal proveniente del chamán. ¿Quién demonios es? Ni siquiera necesito una transformación como Takakura. Decía en sus pensamientos Quinta.
Esa cosa, no era un espectro, ¿no es así? Preguntaba el hechicero mientras daba pasos hacia adelante. Pensábamos en un principio que lo era, pero, parece que nos esquivamos. Decía apenado el pelinegro mientras se ajustaba sus lentes. Momo tenía la cara pálida al observar a su supuesto enemigo. Chicos, por favor díganme que no soy la única que lo ve. Eso es una criatura transparente. Decía mientras los chicos agacharon su vista observando a su supuesto enemigo. Otra alienígena. Pensé que solo nos darán problemas los alienígenas que iban por ustedes dos. Decía refiriéndose a los serponianos. ¿Acaso es un alien? Decía algo incrédulo el chamán mientras observaron cómo su supuesto enemigo se encontraba inmóvil. Es un kaiju. Decía Takakura con asombroso. Okarun, eres el experto de los aliens. ¿Se te ocurre algo? Decía Ayase con curiosidad. Ni idea, es la primera vez que lo veo. Decía Takakura aún con asombroso en sus palabras. Y entonces, ¿dónde quedó la bola que derrotaste, gracias a mi ayuda? Decía sin previo aviso Quinta. Imbécil, tu boca sucia sin parar me pone los pelos de punta. Decía como reclamo la castaña. Oh, lo siento pero me alegra el contacto físico. Decía con vergüenza Sakata. No parece estar consciente. Posiblemente lo golpeé muy fuerte. Decía Yuji con ciertas dudas. Bueno. Definitivamente no se marchara, bajemos las escaleras para investigar. Sugería la castaña. Pero de manera inesperada vieron la mirada de su enemigo para posterior embestir su cabeza contra ellos. El pelirrosa vio el cielo. Se puso oscuro todo, será un domo. ¿Qué demonios está sucediendo? El pelirrosa decidió saltar los edificios. Buscando una mejor posición. Percatándose de que no había nadie, ni una sola alma. Quinta estaba por ser aplastado, si no fuera porque fue sujetado de su uniforme. Todo gracias al hechicero. Cambio de ideas, hay que ir a por sus piernas. Decía Yuji mientras soltaba la camisa de chico. Todos cumplían su parte en el plan. Siendo Gigi quien tenía el trabajo de llevarse a Quinta lejos de la zona de batalla, mientras que el resto se encargaban de detener a su nuevo enemigo. El hechicero usaba los propios vehículos como proyectiles. Atacando sus piernas mientras veía a la criatura. Sea lo que fuera, su piel es resistente. Decía al observar cómo Aira lanzaba efectivamente un vehículo en la cara de dicha criatura. Momo Ayase, idiota. Apunta a sus piernas. Y llámame líder. Decía con arrogancia la pelirrosa. Oh, ¿en serio debes cerrar la boca alguna vez? Decía Momo con enfado mientras se desplazaba en el campo de batalla gracias a Takakura. En serio, esas dos no pueden dejar de discutir incluso en los peores momentos. Pensaba Yuji mientras seguía lanzando vehículos. Queriendo mantener por el momento distancia, desconociendo las habilidades de su enemigo. Tanto Momo como Okarun hicieron su parte, sin embargo la fuerza de aquella bestia era sumamente superior a la suya. Casi siendo aplastados en el proceso si no fuera por los reflejos mejorados de Takakura. Idiotas. Eso les pasa por no llamarme líder. Ahora observa atentamente y ve cómo se las arregla un verdadero líder. Decía con arrogancia Aira en todo momento. Su peor error fue haber quitado sus ojos de su enemigo. Ya era tarde de reaccionar al ver cómo la mano de aquella criatura se acercaba a su dirección. Pero antes que fuera tocada por las garras de la bestia, Yuji sujetó a Aira de su uniforme. Colocando firmemente sus pies en el suelo. Aplicando el dominio simple. Las agarras al invadir el espacio del hechicero. Automáticamente recibió un fuerte golpe en dicha mano casi apartándolo de su dirección. Pero la cola de la criatura golpearía contra el departamento con intenciones de derrumbarlo. El chamán usaba los escombros para desplazarse. Logrando llegar hacia donde se encontraba Momo y Okarun. Cambio de idea, es fuerte, pero sus movimientos son lentos. Nos separamos entre dos grupos. Dime, Takakura. ¿Cuántas reservas tienes? Necesitarás correr mucho. Decía el hechicero. Lo suficiente todavía. Reafirmaba el pelinegro. Espera un momento, ¿estás seguro que esto es la mejor idea? No creo que separarnos sea la mejor idea. Decía Momo un tanto preocupada. No tenemos otra opción, si vamos juntos nos seguirá, en cambio si nos distribuimos será todo lo opuesto. Decía el chamán. Takakura cumplía su parte del plan. Usando su máxima velocidad esquivando los escombros que caían desde el cielo. La criatura había derrumbado por completo el departamento mientras que Yuji hacía lo mismo. Llevando entre sus brazos a Aira. ¿Acaso seré capaz de crear una expansión de dominio tan grande como para encerrar a ese monstruo?
pensaba Yuji mientras se desplazaba, esquivando los ataques de su enemigo. Habiendo llegado a la casa de la abuela de Momo. Observando que tanto Takakura como Momo habían llegado antes que él. Díganme, ¿tuvieron inconvenientes en el camino? Preguntaba el hechicero con dudas. No vimos a nadie más, quien sea está trabajando solo para atacarnos. Decía Momo mientras tenía la mirada algo pensativa. El chamán estaba por soltar a la pelirrosa, pero sintió como la joven se aferró a él. Espera. Todo este tiempo estabas despierta. Decía con sorpresa Yuji. Bueno, quién sabe, puede que sí, puede que no. ¿Eso importa? Decía sin vergüenza en sus palabras Shiratori. Pero a buenas horas llegaría Ojo Maligno, reclamándole a Takakura respecto a su pelea. Demostrando tener el comportamiento infantil de un niño. Esto es malo. Aira, Yuji y yo no podemos hacer esto por nosotras mismas, ¿verdad? Si tan solo tuviera una debilidad o algo. Decía la castaña. Creo que se me ha ocurrido algo, sin embargo desconozco si tendrá éxito. Decía el pelirrosa. ¿A qué te refieres? Decía Momo con ciertas dudas. Su tamaño, su propio peso debe ser su debilidad. Posee una gran fuerza, sin embargo carece de movilidad culpa de su propio peso. Si te atiene un Black Flash en su pecho. Podría hacerlo caer, incapacitarlo por completo. Decía Yuji con seriedad en sus palabras. Pero para eso necesito que ustedes lo mantengan distraído el tiempo suficiente para acercarme, lo más posible es que a la hora que trate de golpearlo se cubra con sus brazos en un intento de amortiguar el golpe. Explicaba el hechicero. Esperen, disculpa por interrumpirlos, pero pueden ver esto un momentos. Decía Takakura con timidez como lo era habitualmente. Ah, ya sé, esto es nanopiel. Arreglaron tu casa con nanopiel. Por eso brilla. Disculpa, pero no entiendo lo que tratas de decir, Takakura. Decía con confusión el pelirrosa. Amigo, ahora no es el momento. Decía con sarcasmo la castaño. No se dan cuenta. Podemos ser capaces de darle el tiempo que necesita Yuji. Si usamos eso, traeremos la batalla hacia él. Decía teniendo una idea en mente el pelinegro. Después de una pequeña explicación, todos comprendieron lo que Takakura tenía en mente. Comprendo, una clase de robot para distraerlo. Tengo mis dudas, Takakura, ¿qué tan seguro puede ser? No estoy seguro, será la primera vez que trataré de crear una clase de robot con nanopiel, pero te puedo ganar el tiempo que requieres. Decía con firmeza en sus palabras. Demostrando que iba en serio. Está bien, pero en caso de que las cosas se nos vayan de las manos. Retírense lo antes posible. Pedía el hechicero a su compañero. Los chicos se agruparon en la casa mientras que Yuji se retiraba de la propiedad. Observando cómo la criatura se acercaba a pasos lentos. 40 metros, no. Puede que mida 45 metros. Pensaba el pelirrosa mientras veía cómo la casa empezaba a transmutar. Tomando una forma física. Eso es, una estatua de Buda. Pensaba el hechicero al ver la forma final que obtuvo la casa de Ayase. ¿Cómo hacemos para que esta cosa se mueva, Okarun? Preguntaba la castaña. Pero, Ayase. No lo sé. Decía con sinceridad en sus palabras del pelinegro. Todos entraban en desesperación de qué botones usar para manejar al robot. Sin embargo, ninguno tenía las respuestas adecuadas para saber cómo usarlo. Recibiendo una patada directo en su rostro. Muy bien, cambio de planes. Decía desplazándose a grandes velocidad. Golpeando la cabeza del monstruo con un Black Flash. Qué raro, es demasiado sólido, casi como si estuviera golpeando metal. Será una máquina. Pensaba el chamán mientras daba otro salto culpa de las garras de su enemigo. Se colocaría en su espalda con intención de aplicar desmantelar. Sin embargo, la cola del enemigo era también un arma letal, obligándolo nuevamente a cambiarse de lugar. Maldición, para aplicar el desmantelar necesito que los símbolos se marquen por completo en su cuerpo. De lo contrario será inútil, parece que no tiene puntos ciegos. Takakura salió volando mientras caía lentamente gracias a un paracaídas que tenía a su asiento. Quedando sorprendido al ver cómo Yuji había cambiado de planes. Destruyendo el suelo con el desmantelar. Debido a las grandes grietas que dejaba el hechicero ocasionó que la criatura cayera accidentalmente. Yuji, si bien desconocía cómo poder derrotarlo definitivamente a su enemigo, estaba ganando el tiempo suficiente para ingeniarse un nuevo plan. Pero a buena hora se levantaría el robot de sus compañeros. La casa de Ayase obtuvo una nueva forma más apta para el combate cuerpo a cuerpo. Increíble, la nanopiel se regenera y se transforma.
Pensaba el pelinegro, quien únicamente podía actuar como un simple espectador. Se podría decir que yo mismo soy un robot. No. Los robots son yo ahora. Quinta de Enjo Itoi Paegasu Sakata. Aquí voy.